hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este maravilloso espacio cargado de educación, de valores y sobre todo de esas herramientas que nos van a llevar al siguiente nivel, que por cierto fue las que hace poco en el tercer Congreso Nacional del Maíz Día allá en Barquisimeto, un encuentro increíble con productores de Guárico, de Barinas, de Lara, de Portuguesa, de Mérida, y es esta gente que día a día se levanta a hacer un gran trabajo por Venezuela y como les decía, ojalá que entendamos que la innovación y la adaptabilidad son dos herramientas fundamentales, dos habilidades blandas necesarias para poder avanzar en este largo camino. Yo que vengo de familia de campo sé lo duro que es justamente trabajar allí, pero tenemos que seguir con ese legado para que nuestros hijos amen la tierra, sigan sembrando y por supuesto produzcan lo que nosotros nos comemos, porque es allí donde radica la verdadera importancia del campo. Así que gracias por esta invitación al tercer congreso. Más de 600 personas tuve la oportunidad de conquistar esa mañana allá en Barquisimeto. Así que Dios los bendiga y que sigan con esa bonita labor. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Allá estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen, ya saben, está en todo. Justamente la innovación tecnológica y el análisis masivo de datos ha dejado de ser una tendencia para convertirse en el motor fundamental de la economía global. En este nuevo paradigma, la capacidad de transformar información bruta en conocimiento estratégico define la ventaja competitiva de las naciones y las empresas. No se trata solo de acumular bytes, sino de diseñar procesos disruptivos que permitan interpretar patrones de consumo, predecir fluctuaciones de mercado y optimizar recursos de manera casi instantánea, creando un ecosistema donde la agilidad mental y digital es el activo más valioso. Este modelo económico se basa en la retroalimentación constante, donde cada interacción digital alimenta un ciclo de mejora continua. Al integrar herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, las organizaciones pueden personalizar servicios a una escala sin precedentes, reduciendo el margen de error y permitiendo que la toma de decisiones sea guiada por la evidencia cuantitativa en lugar de la intuición tradicional. Sin duda alguna, la innovación respaldada por el análisis de datos representa una base sólida para el modelo económico del futuro, uniendo la creatividad humana con la precisión algorítmica. Para prosperar en este entorno es indispensable fomentar una infraestructura digital sólida y una ética del manejo de información que garantice la transparencia. Aquellos sectores que logren dominar la narrativa de los datos no solo sobrevivirán a la transición digital, sino que van a liderar el camino hacia una economía más inteligente, resiliente y orientada a resultados tangibles. Hoy vamos a conocer más sobre la innovación, el análisis de datos como modelo económico del futuro, y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es mentor y estratega de ventas, así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Daniel Dueñas. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo andas? Miguel, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Mira, me encanta el tema de hoy, Daniel, porque definitivamente la información es poder, ¿no? Y cuando hablamos de esa Big Data, oye, hoy estamos entendiendo que no solamente la innovación, sino la tecnología es una herramienta clave. Completamente. Hay que entenderlo y analizarlo desde lo más mínimo o micro a lo macro. Bueno, y eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta, así que ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre innovación y análisis de datos, el modelo económico del futuro, con nuestro invitado de hoy. Él es Daniel Dueñas. Bienvenido nuevamente, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Gracias a ti, gracias a tu audiencia. Mira, me encanta, como te decía, el tema porque la información sencillamente es poder y a veces la gente subestima los números, les parece un poco tediosos. Yo no nací para los números, pero cuán importante es hoy saber de números y sobre todo aprovecharlos. Mira, hay un refrán que yo siempre comento que dice, la data te lo da todo. ¿Ok? Y es importante llevar la data de 0 a 100, no importa en el ramo que estés, emprendiendo, empresario, gran empresa, industria, nación. La data debe ser un valor fundamental dentro de nuestra organización. Ahora, esto de alguna forma entra
en esa filosofía de gestión, ¿no? Porque entiendo, yo que me la paso de empresa en empresa trabajando esto, que a veces en su filosofía de gestión, de repente en esos valores corporativos no está la tecnología, no está la innovación y mucho menos la inteligencia artificial que hoy llegó para quedarse. Entonces, el primer paso es dejar de resistirse a la tecnología, a la innovación. Completamente. Mira, para comenzar a entrar en calor, hay un numerito clave que te está dando Cabecom, Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. El 70% de las ventas son a través de canales digitales. El 30% se realizan de manera presencial. ¿Qué te dice esto? Que de cada 10 ventas de productos o servicios, 7 son a través de canales digitales. Entonces, si yo vendo vasos, yo tengo que tener un canal digital para poder potenciar mi producto terminado. Si vendo servicios, debo tener un canal digital. Si vendo alimentos, debo manejar mi canal digital. ¿Por qué? Porque aquí hay un juego de generaciones que están manejando la economía. Nuestra sociedad está compuesta por 4 generaciones. Los baby boomers, los X, los millennials y los Z. Baby boomer y X son un poco el patrón de nuestros abuelos y padres. ¿Okay? Pero los millennials y los Z los Z son nativos digitales y los millennials, en el caso que estoy yo, que tengo 43 años. Lo aprendimos. Y nos gustó. Y nos gustó. Y dependemos, de hecho, el consumo digital de redes sociales, el consumo, todo, tú vas a un restaurante y analiza, date una vuelta a 360 grados y le dices cuánta gente tiene un móvil en la mano. Ahí está consumiendo información. Ojo, siempre digo, las redes sociales te brindan información, pero también te brindan desinformación. Claro. Es de mucho cuidado, pero al mismo tiempo se generan ventas. Hoy en día, fácilmente una plataforma como Instagram se puede llevar entre el 50, el 60, hasta el 65% de tus ventas a través de publicidad paga como ADS o Ads. Claro, y aquí es donde hay que decidir, Daniel, incluso cuáles son los canales de venta digital, ¿no? Porque puede ser un WhatsApp Business fácilmente. Hay gente que tiene una automatización bien desarrollada en el Instagram. Y hace poco una clienta me decía, Miguel, tenemos un tema con la automatización. Es un restaurante porque llega hasta un punto y allí no tenemos muy ajustado el menú y esas respuestas automáticas y entonces la gente se desespera y perdemos clientes y están casualmente reestructurando esto. Decidir a través de qué canal y sobre todo invertir en esos canales es fundamental, ¿cierto? Claro, pero justamente todo eso lo tienes que definir bajo tu cliente ideal. Si tú tienes un restaurante, tú tienes que saber quién es tu buyer person que va a consumir tu producto y tu servicio dentro de tu restaurante. Y la comunicación, el mensaje es el mismo para todas las generaciones, pero el lenguaje es completamente distinto. Una venta es emocional, pero si no hay comunicación no despierto la emoción. Y si no despierto la emoción, la venta no se concreta. Claro, aquí comienza el juego de la persuasión, ¿no? Entender que toda la tecnología, por supuesto, nos va a facilitar. Ahora, entrando nuevamente en materia con los números, que son tan fascinantes, Daniel, este nuevo departamento, y digo nuevo porque en Venezuela quizás la gente tampoco tiene mucho conocimiento de inteligencia de negocios, ¿no? Es un departamento que solamente se encarga de recolectar data, ¿no? Pero no data del CRM, sino data del entorno, incluso lo que está pasando afuera para entender el negocio. Hoy, ¿cómo las empresas ven este departamento? Porque siento que hay todavía, y en serio un muchachito que recoge data me va a dar a mí una proyección para hacer, por ejemplo, compras. Bueno, hay mucha resistencia. Cuando tú analizas, bueno, ¿cuántas toneladas de arroz yo vendía en el 2020, cuántas estoy vendiendo en el 2025? Y no precisamente para incremento de población. Nos vamos con los móviles. ¿Cuántos Android se vendían en 2020? ¿Cuántos Android se venden en 2025? ¿Qué es lo que se prevé? Si venimos con una curva ascendente de consumo, se va a duplicar o a triplicar. Pero ¿cómo manejo? ¿Voy a vender más? Sí, siempre y cuando tenga una estrategia clara y tenga definido a quién le voy a vender, cómo le voy a vender y a través de qué canales le voy a llegar. Además, Daniel, hablar también de estructura, ¿no? De tecnología, de herramientas, incluso hasta de personal capacitado. Completamente. Porque hubo como una especie de letargo donde invertir en tecnología era como, hey, ¿para qué? Si tengo unos grandes vendedores. Tener una estructura sólida, incluso con buenos manuales de procedimientos, pero ya va. Y yo creo que de lo empírico funciona. ¿Hoy es vital todo esto? Completamente. ¿La competencia va a aumentar además, Daniel? Además, viene una competencia muy dura y hay muchas grandes corporaciones con músculo financiero, con tecnología y con muchas más cosas que no tenemos la industria local, que vienen por el mercado venezolano, porque es un mercado que tiene una proyección de consumo muy alta.
En Venezuela se vende piedras pintadas. Claro. Hace poco me decía un amigo productor, Miguel, tengo una planta instalada con, creo que eran 25 operarios, entre gerentes, supervisor, los obreros, tal. Y fui a una planta en otro país, la misma planta, nada más con 3 operarios. Todo se manejaba con inteligencia artificial y por supuesto con tecnología de punta, pero además lo interesante, Daniel, produce el triple que yo. Justamente por eso, porque la tecnología lamentablemente es mucho más productiva que el factor humano. Y sí hay que entenderlo de que tenemos que avanzar y no resistirnos al cambio, porque si no vamos a perecer en el intento y los grandes nos van a comer. Ahora, ¿cómo lograr que este cambio de paradigma se dé? Me lo respondes en la próxima parte, Daniel, porque definitivamente la economía está cambiando, la tecnología llegó para quedarse y no olvidemos a la inteligencia artificial. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta y hablando de la innovación, incluso cómo utilizar la data para mejorar nuestras ventas, para ser mucho más aptos en un mercado cada vez más competitivo. Converso con Daniel Dueñas, él es consultor, estratega y definitivamente un experto en la materia. Te preguntaba acerca de la tecnología, la resistencia al cambio es compleja y lo vemos. Te decía esta mañana que estaba en un congreso, el Congreso del Maíz, obviamente hablando con productores, gente de campo, gente que tiene una capacidad empírica muy grande, pero que quizás todavía la tecnología, 1, por no tener cómo invertir, o 2, por desconocimiento o resistencia, todavía no la quieren utilizar, Daniel. Sí, y ahí lamentablemente es una debilidad que tenemos en nuestra industria, de cualquier tipo, bien o servicio. Lamentablemente la tecnología es un aliado y la inteligencia artificial que tenemos que meter dentro de nuestro consumo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nos estamos quedando atrás y hoy en día el consumidor busca inmediatez. Así de fácil, el que más rápido atiende, más rápido vende. El timing de venta, la capacidad de respuesta son cosas vitales para yo mejorar mi atención al cliente y poder consolidar mis ventas a corto, mediano y largo alcance. El otro día casualmente hablaba con Margarita Pasos, una excelente conferencista, buena amiga, y me decía, Miguel, nosotros montamos un call center justamente porque hay un reciente estudio que asegura que las personas cada cantidad de minutos van perdiendo la intención de compra y cuando tú tienes, se te dispara ese lead y automáticamente lo llamas, esa persona está en caliente, tiene emoción y es capaz de comprar más rápido que el otro, ¿cierto? Es que ahora, ¿va a depender del rubro? Depende de todo, no depende del rubro, recuerda que la venta es emocional, Okay. Depende de la comunicación, cuando tú comunicas y enciendes esa emoción, la venta está realizada, pero si tú no eres rápido en el proceso de atención, de cobro y de comercialización, perdiste al cliente. ¿Y esto cómo se logra? ¿Hay que estandarizar, hay que crear manuales de procedimientos estrictos, supervisión, seguimiento, apoyo en la tecnología, en la IA? Hay que apoyarse mucho en la tecnología y en la IA. Aunque no nos guste y tengamos resistencia, lamentablemente ellos son los únicos sistemas que nos pueden dar una capacidad de respuesta más rápida que cualquier ser humano. Y claro, aquí entra justamente un proceso, de aceptación, de comprensión y de ejecución. Hay algo que me gusta mucho a mí, hablando justamente de adaptabilidad, que es una habilidad blanda indispensable para el mercado de hoy. ¿Qué es lo que justamente nos puede alejar de entender todo esto? ¿Qué es eso que todavía tú como consultor, me imagino que conoces a muchas empresas, al líder empresarial todavía lo aleja de decir, voy para esta y no hay más nada que hacer? Bueno, un poquito la parte social. Okay. El venezolano es resistente y obviamente que trabajamos todo de manera empírica. Lo he hecho y me ha resultado bien, sí, porque estamos trabajando en una economía irracional. Pero estamos en una transición donde vamos a llegar a una economía competitiva, con grandes transnacionales, con grandes músculos, con inteligencia, con capacidad de respuesta. Y si yo no me preparo ante ese escenario, todo el crecimiento que tuve durante estos 5 años de limitantes, se me pueden venir en 1 o 2 años de fracaso. Antes, Daniel, los focus group, salíamos con esas encuestas y mostrábamos unos gráficos y quizás la gente, al ser algo tangible, le tenía más fe. ¿Crees que hoy, justamente por la tecnología y las herramientas digitales, ser intangibles, la gente tenga quizás menos fe? ¿Más desconfianza? Los focus group te dan una muestra de data, ¿okay? Pero realmente tú tienes que, dependiendo de los buyer personas que tú pongas en tu focus, tú vas a poder obtener un número o vas a tener una data más
interesante de manejar. Si no lo tienes, yo te recomiendo que primero que nada identifiques cuál es el cliente que va a consumir tu producto o servicio, porque lamentablemente el buyer person llegó para quedarse. No es lo mismo venderle a un millennial que a un Z en el mensaje, en la colorimetría, en los medios, en los canales de atención, en la capacidad de respuesta. Todo cambia y son 4 generaciones en juego que están manejando la economía hoy en día. A un boomer tú no le vendes a través de un canal digital, nunca. Se te va a hacer complicado, ¿no? Se te hace, no confían. Claro. No confían, ellos tienen que ir, palpar, ver y comprar el celular, el producto o servicio en físico. Daniel, otro punto súper importante en esta misma línea, la creatividad, ¿no? Esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de anticiparse, porque definitivamente creo que hoy los líderes, si algo buscan es proactividad. Sí, mira, la creatividad del venezolano y la resiliencia es algo mágico, o sea, somos objeto de estudio en cualquier parte del mundo y eso hay que aprovecharlo a nuestro favor y a favor de nuestro negocio. Si tú simplemente ves la oportunidad, la analizas, la creas y la proyectas, puedes generar una muy buena operación que vaya a aumentar tus ventas o va a aumentar el posicionamiento de tu marca, producto o servicio. Ahora, desde el punto de vista de un líder, ¿esto lo estimula el líder? ¿Esto lo buscan recursos humanos? Porque creo que esas habilidades blandas que a veces se subestiman tanto, cuando las unes a tecnología e innovación, tienes un equipo de alto rendimiento. Justamente, pero ahí tiene que haber un poquito del factor humano. No todo se lo podemos dejar a los líderes. El líder puede tener la intuición, puede tener el olfato, pero siempre se tiene que dejar apoyar de personas que lo ayuden a crecer y a ser mejor. ¿Por qué? Porque esto es la teoría de Harvard. Siempre el networking, los conocidos y trabajar en alianza te hacen a ti ser mejor. Totalmente. Daniel, ya para despedirnos, ¿qué le decimos a esos empresarios, a esos líderes, incluso a esos emprendedores que todavía, 1, no trabajan con data, 2, se resisten a la tecnología y 3, desconfían de la inteligencia artificial? Bueno, fácilmente, miren, la incertidumbre se vence con certidumbre y la certidumbre la tienes en tu data. Estoy seguro que cualquiera de ustedes en su negocio, en su empresa, en su fábrica, en su industria, tienen data que pueden recabar y estudiar. ¿Quién me compró? ¿Cómo me compró? ¿Hasta qué? ¿Por qué canal me compró? El rotación de inventario, ¿cuál fue mi producto estrella? Todo eso te va a perfilar un poquito cuál es el nicho de mercado que te compra y te va a permitir definir quién es tu buyer person. Realiza tu estrategia clara basado en tu cliente ideal. Invierte en marketing y en mercadeo con estrategia. Yo sé que los marketers no me compran mucho esto, pero no es lo mismo hablarle a un millennial que a un boomer o a un Z. El mensaje puede ser igual, pero el canal y la forma de transmitirlo es completamente distinta. Entonces, aprovecha lo que tienes, mejora, recoge toda la data que puedas en 2026 y establece tus estrategias basadas en los números que tú tienes dentro de tu empresa o emprendimiento. Vale, muchísimas gracias, Daniel, por esta buena visita. ¿Dónde te podemos conseguir en Instagram? Ok, mi cuenta en Instagram y en TikTok @soydeduenas. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias, Miguel. Un abrazo. Señores, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.